Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Raúl Ramírez, que es especialista en odontología estética y biomimética. Él se encuentra en Toluca, Estado de México, y lo vas a encontrar también en Instagram como dr.raúl.ramírez. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, hola doctora, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para aportar un pequeño tema de algo que hacemos creo que cotidianamente todos los dentistas. Yo creo que el 90% de nuestros tratamientos son resinas y pues principalmente en el sector posterior. Entonces, lo que podamos aportar el día de hoy, espero que sea de gran ayuda. El tema está buenísimo para que se queden todos, pero antes de empezar con el tema, quiero que nos platiques un poquito de ti. Ah, muy bien, doctora. Bueno, pues yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está aquí en Toluca. Egresé en el 2016. Posterior a eso, me dediqué a los temas de estética con los compañeros de Identa en la Ciudad de México. De hecho, creo que sí, ya son bastante conocidos de que tienen varias sedes para la parte de la educación continua. Y me dedico también tanto a la consulta privada como a la docencia. Igual doy clases ahí en la Facultad de Odontología en el área de prótesis fija. Y pues es un poquito de lo que les puedo compartir a grandes rasgos, ¿no? Nos seguimos preparando en esta parte de la odontología estética. La verdad es que tiene mucho auge en todos los biomateriales que usamos ahora. Entonces yo creo que algo muy complicado con lo que salimos de la escuela es aprender a manipularlos y a conocer, porque al estar en una universidad normalmente se casan con una casa comercial y esa casa comercial pues les vende todo, 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 todo y sales afuera y no siempre te encuentras toda esa parte de la gama de materiales. Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar un poquito. Ok, y también te metes mucho a la biomimética, ¿no? Pues, sí, en el aspecto de biomimética, sí es una filosofía en la parte de la odontología restauradora, nada más que he visto muy controversial el tema, porque de repente es muy tóxico también ese tema, ¿no? En el aspecto de que yo lo hago mejor, no, tú lo hiciste mal, no, esto es, o sea, hay que abordarlo desde una perspectiva como una filosofía y no completamente como una corriente que es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso también, pero visto desde un punto de vista un poquito más a grandes rasgos. Súper bien, para que se queden todos a ver aquí el video. Nos trae muchos conocimientos aquí el doctor Raúl y pues empecemos. Pues miren, un poquito es la parte de mi presentación, lo que hablábamos. Aquí en Toluca tenemos un colegio que se llama Grupo Educativo Odontológico. Estamos ahí asociados con un amigo, entonces somos parte de la mesa directiva y, bueno, igual invitación para a los cursos que se llegan a realizar ahí. Va más encaminado a diplomados de ortodoncia, pero de repente sí se llegan a abrir algunos cursos sobre precisamente esto, de resinas, de periodoncia. O sea, entonces tenemos ahí una parte de educación acá en Toluca para poder aportar. Me tocó ser docente en la VT, en la parte de la Facultad de Odontología, pues ya habíamos hablado un poquito y son algunos cursos que hemos tomado con algunos doctores. Y bueno, el tema del día de hoy, pues vamos a hablar sobre estratificación de resinas posteriores. Te comentaba, es un tema, yo creo que de nuestra práctica diaria, lo que hacemos normalmente, y si no es que casi el 100% de cuando egresamos, lo que hacemos es empezar a cambiar amalgamas, atender lesiones de caries, y pues nos vamos a encontrar muchos problemas al inicio porque el paciente regresa con dolor, tiene sensibilidad posoperatoria, y de repente nos empezamos a preguntar qué es lo que está pasando con esas restauraciones, ¿no? Y más que nada en el aspecto de que ya dejamos de usar un poquito la aleación de metales como las amalgamas y entramos a la parte de resinas y decimos qué resina me voy a comprar, cuál uso, cuál es la que mejor me da, qué resultados me va a dar esta en la parte de colores, costos incluso. Pero para arrancar a eso, yo me gusta iniciar con esta frase que me la comentó el doctor Aravena. La verdad es que dice, las personas y los dientes están primero que las restauraciones. Normalmente vemos una lesión y queremos meterle la fresa para empezar a trabajar, pero yo prefiero seguir conservando la mayor cantidad de estructura dental antes de empezar a cavitar. Y para eso tenemos que conocer pues toda la fisiología, anatomía y química de los dientes y de las lesiones de caries, porque la odontología restauradora la basamos actualmente en cuatro principios básicos: que sea conservadora, que sea adhesiva, aditiva y sobre todo estructural. Si nosotros no conservamos esos cuatro parámetros en la odontología restauradora, vamos a iniciar con una odontología muy sustractiva, como se hacía anteriormente.
en la parte de seguir las clasificaciones de Black, por ejemplo, para las cavidades que tenían ciertas características, para que tuviera un modo retentivo esa restauración. Actualmente, con los nuevos protocolos adhesivos, pues podemos hacer una odontología más conservadora, más adhesiva y en lugar de ser sustractiva, agregar estructura dental que se haya perdido con anterioridad. Pero hay que tener muy en cuenta ese análisis estructural para saber si realizamos una restauración directa, indirecta o semidirecta, lo que vayamos a realizar, pero siempre en pro y beneficio del paciente. Cuando hablamos sobre estos temas en la odontología restauradora, el doctor David Alemán y el doctor Pascal Mañén establecen una corriente, una filosofía que es la odontología biomimética. Pero, ¿qué es la odontología biomimética como tal? Hay un estudio del doctor Vasos y el doctor Pascal Mañén que, que habla sobre bioemulación. Y en esa bioemulación nos habla precisamente sobre la biomimética y nos dice que es el resultado de la unión estructural de la restauración y el diente con una correcta apariencia óptica que tiene la capacidad de resistir repetitivas cargas y fuerzas biomecánicas multiaxiales durante un periodo prolongado de tiempo. Yo creo que el objetivo de la odontología restauradora es siempre ese, ¿no? Buscar la parte de que tus restauraciones duren el mayor tiempo posible y que soporten estas fuerzas de oclusión. ¿Cuál es la diferencia con los materiales que teníamos anteriormente? En que en algunas situaciones no hay una unión estructural en una restauración friccional. No tenemos una correcta apariencia óptica cuando trabajamos con metales o amalgamas porque no está cumpliendo esa estética que nos debería dar esa apariencia. Y pues no siempre tienen la capacidad de resistir esas cargas y no tanto la restauración, porque su metal va a aguantar, pero el diente es el que se ve afectado. Entonces, con los nuevos biomateriales, yo creo que todos hacemos biomimética sin que quieramos, sin decir, es que yo no comparto esa filosofía de la biomimética. Que incluso a veces es chistoso, ¿no? En TikTok de repente, pues ya sale el relajo de que se andan tirando y todo. Pero yo creo que al final todos hacemos biomimética siempre y cuando va a ser en pro del diente antes que en la restauración. Por eso le decía al inicio, yo prefiero que los dientes y las personas sean primero antes que las restauraciones. Y yo creo que el objetivo de todo dentista es seguir preservando la estructura dental lo más intacto posible. No, pero esa es una definición que saqué de esta parte de este artículo. Entonces creo que se me hace de lo más correcto el hablar sobre esa filosofía y al final de cuentas, pues todos lo hacemos con nuestras restauraciones que realizamos en nuestro día a día. Con esto, a lo que voy es, tenemos que considerar primero las alternativas o terapéuticas menos invasivas. Partir de una odontología no invasiva, posteriormente pasarnos a una odontología microinvasiva y tal vez finalmente a una odontología invasiva. En lesiones cariosas o no cavitadas o restauraciones, una restauración no está indicada. Si no tenemos una cavidad presente, no hagamos cavidades donde no las hay, ¿no? Pongo una imagen de las carillas, yo también hago pues, muchas carillas y de repente pues cambiamos un poquito el paradigma porque es hacer odontología sustractiva en dientes pues literalmente a veces sanos, pero pues tienen su objetivo, ¿no? Cada tratamiento. Pero hablando de restauraciones de lesiones cariosas, pues tenemos que considerar, les digo, estas terapias, considerar de lo menos invasivo, remineralizar, posteriormente hacer tal vez sellados terapéuticos y si en caso de que no tengamos otra opción, podemos ya hacer una cavidad y eliminar tejido que esté dañado. Ujú. Entonces, de repente tenemos estos casos, ¿no? Que nos llegan y yo me acuerdo mucho, y ahorita le digo compartiendo un poquito la parte de la docencia en la facultad, que ven lesiones de caries muy pequeñas y el alumno llega bien emocionado y ya llegó mi clase uno, ya llegó mi clase 2 para mi amalgama. Revisas y te encuentras lesiones que no son cavitadas, pero a veces por los alumnos que son sus primeros semestres, por desconocimiento tal vez del abordaje de la terapéutica, quieren cavitar este tipo de situaciones y es donde les digo, no, o sea, no es un paciente que requiere una restauración, no es una lesión cavitada. Entonces tienes que buscar las alternativas y a lo mejor nada más con un sellador, control de biofilm y un sellador terapéutico tienes para seguir conservando la mayor cantidad de estructura dental. Cuando van avanzando los semestres, conforme van aumentando sus materias y entran a la parte de rehabilitación, pues nos encontramos con el otro paradigma, ¿no? Cómo se reconstruyen dientes con una extensa pérdida de tejido.
Yo les digo que normalmente un 80% de mi consulta ahorita es hacer retratamientos, más que iniciar un tratamiento de cero. A los dentistas que pues ya nos llevan algunos años, puedo decir que pues sí, las lesiones de caries eran completamente vírgenes en el que venía el paciente por dolor, por alguna molestia, y veías una lesión de caries enorme, ¿no? Lo que yo me estoy encontrando es que muchos de esos tratamientos que se hicieron con anterioridad actualmente requieren un cambio, pero ¿cómo los abordas con los nuevos materiales? Aquí un paciente traía unas coronas de metal porcelana, un poquito sobrecontorneadas, retiro las coronas y digo, tengo esto, ¿no? Si nos vamos a lo que nos enseñaban o era el gold estándar, era, pues, te vas a un endoposte y una corona, que es lo que normalmente nos compartían. Y tomando esta foto del doctor Aravena, la verdad es que es algo que nos dicen, el macroanclaje y un perno colado, o sea, un endoposte metálico era nuestro gol de estándar, o al menos eso nos enseñaron, destruir el diente y desgastar tejido en nombre de la restauración, porque las restauraciones eran mecánico-friccionales y entre más desgaste, más paralelismo de paredes o correspondencia, pues sabías que tu restauración iba a tener pues, cierta durabilidad en boca. ¿Cuál es el problema que yo me encuentro? Digo que la mayoría de los casos es hacer retratamientos de ese tipo de lesiones. Entonces, cambian los materiales, cambia la terapéutica, pero pues no sometamos a los pacientes que lleguen a esa situación, ¿no? Son pacientes jóvenes los que me estoy encontrando con esas situaciones. El paciente de la foto tiene 26 años y ya todas las dientes de enfrente pues tiene esa premisa, ¿no? Entonces digo, vamos a cambiar, vamos a hacer restauraciones adhesivas, vamos a hacer una odontología funcional, estructural, adhesiva y aditiva para que tengas una mejor apariencia, porque de hecho se las cambiamos porque él me decía, voy a regresar un poco a la foto, me decía, Doc, es que me cepillo y me sangran las encías y siento un olorcito medio feo, entonces al momento de cambiar, pues vemos todos estos sobrecontorneos que presentaba y es cuando decimos, tenemos que abordar a los pacientes de diferente manera. Y ahí es donde entra la filosofía como tal de la odontología biomimética, de ser un poco más conservadores con nuestros tejidos, ¿no? Vea, el paciente tenía incluso dientes grandes, coronas largas y todo, y le dejaron unos muñoncitos. Digo, no está mal. Yo siempre les digo a los chicos, a mis alumnos, digo, no critiquen tratamientos que van a llegar a sus manos, porque al final de cuentas era lo que existía en su momento para restaurar un diente y eran los materiales que tenían a su alcance. Actualmente tienen una ventaja que hay infinidad de materiales, infinidad de casas comerciales y la parte de que tengamos esa cercanía tal vez con Estados Unidos de que podamos importar ciertos materiales que no los encontramos, pues es más factible, ¿no? Anteriormente te casabas con el depósito que estaba fuera de la facultad y era el único que le comprabas porque no sabías quién más vendía. Entonces no nos podemos limitar en el aspecto de los materiales. Son caros, sí, pero van a ser siempre en beneficio de tu odontología que haces en día a día. Y les digo, normalmente pues, nos toca hacer estos recambios. Ahora es raro que nos encontremos una lesión como esta, que está incipiente y todo, pero que ya este empieza a ser cavitado. Me encuentro, pues yo les digo amalgamonstruos, cuando ya me llegan pues, muelas como estas. Y partimos, le digo, nuevamente de esa terapia, ¿no? Empezar a eliminar lesiones de caries, saber identificar cuando hay una dentina infectada, una dentina afectada, y pues no todo lo que brilla es oro, ni todo lo café es caries, ¿no? Hay que saber la química de los tejidos para poder saber qué vamos a intervenir. Hacemos las reconstrucciones y posteriormente podemos darle pues esas apariencias ópticas a las resinas, ¿no? Y yo creo que les digo, eh, todos hacemos resinas y la mayoría que nos van a llegar es en el sector posterior. ¿Cuál es el detalle? Que de repente nos tocan casos que parecen baches. Yo les digo, aquí en Toluca hay muchos baches, las carreteras están bien feas. Y les digo, parecen que te hicieron un bache literalmente porque es una plasta blanca de material. Y esta plasta blanca, pues no tiene ni anatomía, ni función, ni oclusión. Entonces, deja de ser un material o una parte de decir, es que es un material estético. Sí, si hablamos de estética, tenemos que devolver tanto la anatomía, la función, los colores que presenta el diente. Entonces, tenemos que partir de un buen diagnóstico y una buena alternativa para empezar a realizar esos casos. Entonces, La anatomía, sobre todo, yo me acuerdo que en la universidad casi casi hacíamos la crucecita ahí de corcholata y ya. sí, fíjate que algo que de repente cuando hacemos las juntas de academia, que batallamos, prótesis fija se da hasta el sexto semestre, ¿no? Y ahí ya tienen que aprender a modelar. A veces, cuando se nos es posible,
podemos llegarles a enseñar a montar un poquito la porcelana, pero el problema lo vienen arrastrando desde el primer semestre cuando ven anatomía bucodental, que acá los enseñan a modelar con cubitos de cera. Y yo creo que todos aprendemos así, pero haciendo una anatomía muy geométrica, o sea, muy ángulos diedros, vertientes. La realidad es que los dientes tienen surcos secundarios, surcos complementarios, tienen depresiones, tienen aristas, y esa anatomía, que es la más realista, nos cuesta trabajo después modelarla porque no estamos tan familiarizados con ella. Y como dices, hacemos el típico tache ahí y dices, pues ya se ve que es una muela, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, con eso yo puedo decir, tejido dentario sano para toda la vida, restauraciones para el mayor tiempo posible. Otro paradigma que tenemos con las restauraciones estéticas posteriores en resina y es la durabilidad. Siempre nos cuestionan, ¿no? Oiga, ¿cuánto dura una resina? Y es la pregunta casi típica que nos hacen en la escuela. Y la mayoría te dicen entre 5, 7 años, es la durabilidad. La realidad es que actualmente hay casos o reportes clínicos que tienen seguimientos de 20 años, 30 años y están correctamente estables en boca. Si con los materiales que existían en ese entonces pudieron hacer una documentación de esos casos, con lo que tenemos o las herramientas que tenemos actualmente nos van a ayudar para que tengamos una durabilidad mayor. Ahí hablamos pues de dos cosas que yo los marco muy bien, que es una falla catastrófica y una falla reparable. Cuando iniciamos con una falla catastrófica, iniciamos con un ciclo restaurador en el que el paciente llega por un sellador, se convierte en una amalgama, esa amalgama se convierte en una incrustación, esa incrustación se va a endodoncia, termina en endodoncia, endoposte, corona y termina en en la extracción y a veces hasta en el implante, ¿no? Y es un ciclo vicioso restaurativo. Entonces ahí es cuando digo, es una falla catastrófica porque no puedes reparar más ese diente. Una falla reparable, doc, es que mi resina se me cayó, se me fracturó. Sí, pero seguimos teniendo tejido dentinario sano, tejido dentinario, tejido de soporte. Es una falla reparable. Tienes que valorar qué fue lo que fracasó en tus protocolos adhesivos, qué fue lo que influyó para que tu resina se fracturara, ¿no? O que el diente no haya tenido una suficiente superficie estructural para que nos diera esos resultados. Entonces hay que tener como mucho en cuenta, dependiendo a cada caso clínico, pero tenemos esta premisa, ¿no? La restauración es para el mayor tiempo posible, pero el tejido dentinario sano que sea para toda la vida. Tengo pacientes que la verdad es los felicito cuando llegan de 60, 65 años y con los dientes completos, principalmente completos. Digo, ya necesitas restauraciones, volvemos a rehabilitar y lo que le duren, le van a durar mucho tiempo, pero sigue teniendo dientes. Me encuentro otros pacientes de 30, 35 años que ya perdieron la mayor cantidad de los dientes y dices, oye, ¿a qué edad te empezaron a hacer tus extracciones para que llegues a edades tan jóvenes con una pérdida tan grande de dientes, ¿no? Y es algo irreparable que ya no vamos a poder devolver. Qué bueno fuera que pudiéramos regenerar tejido dentario, pero la realidad es que pues buscamos que las restauraciones sean pues lo mejor posible, ¿no? Y pues nuestro principal enemigo pues es las lesiones de caries. Y es cuando decimos, bueno, ¿cuándo voy a hacer una restauración? Cuando hay caries, sí, pero hay que saber diferenciar la definición o cómo establecemos que es una lesión cariosa. Y vamos a ver que al final va a ser una enfermedad crónica porque no la vamos a poder curar. Va a estar presente en la cavidad bucal desde el inicio de una lesión de caries hasta que nos vayamos de esta tierra, ¿no? Va a ser crónico, va a ser disbiótica porque no va a haber un equilibrio completamente de la microbiota habitual de la boca. Es multifactorial porque al final de cuentas son muchos factores, pero sobre todo es conductual y esta va a estar determinado por los hábitos de las personas. La mayoría de las personas hablábamos, no sé, en la Edad Media, la caries que era una enfermedad de ricos porque tenían la facilidad de consumir azúcares, chocolates, cosas que la población, la plebe, no podía adquirirlas, ¿no? Y era una enfermedad de ricos, pero esto va pues precisamente determinada por esos hábitos. Actualmente, los pacientes que nos van llegando tienen un mejor control, un mejor estilo de vida, que van al gimnasio, se preocupan en su salud mental también, en terapia, y muchos vienen al dentista precisamente porque dicen, yo no quiero amalgamas, yo no quiero restauraciones. Nunca me han llevado al dentista, pero quiero empezar a tratarme, ¿no? Entonces, tenemos que saber identificar
pues todo eso. Y no es algo que pues uno se saque de la manga. Tenemos clasificaciones para nuestras guías de práctica clínica en la que podemos asociarnos. Y una de las clasificaciones o criterios pues más establecidos son los criterios ICTAS para saber cuándo intervenir. Yo creo que, digo, me he dado ahí un poquito de vuelta a su canal y tiene pues mucha información sobre todo lo que es cariología. La verdad es que es algo muy importante. Que vemos odontología preventiva desde un punto de vista muy superficial, a enfocarnos bien a estudiar la parte de cariología como tal, ¿no? Los factores que influyen y todo, pero esta guía pues nos va a ayudar a saber cuándo intervenir y cuándo no. Cuando ya vemos las lesiones o los criterios ICDAS, pues vamos a tener 6 clasificaciones. También vamos a tener un ICDAS radiográfico con los que podemos cotejar para hacer nuestro diagnóstico. No me voy a detener tanto en los criterios ICDAS porque yo creo que es un poquito ya meternos a todo lo de cariología, pero pues saber que existen parámetros y de acuerdo a esos parámetros, pues vamos a ver cuándo intervenir en una lesión de caries, lo que hablábamos al inicio, no ser invasivos, control de biofilm, una buena control de dieta y volver a remineralizar los tejidos, ¿no? Hacer selladores terapéuticos, hacer una odontología mínimamente invasiva o microinvasiva, o de plano que no tengamos que hacer una técnica restaurativa o incluso pues combinar ciertas alternativas de acuerdo a las necesidades del paciente. Bien lo dicen los doctores, ¿no? Hay que individualizar cada caso para saber cómo puedes interactuar. Y en cada caso, pues estamos hablando que tenemos 28 dientes y de esos 28 dientes, pues tenemos que abordarlos de forma diferente a cada uno. Y pues ahí están los artículos. Al final, si gusta, se los comparto ahí para que los pueda subir si gusta a su página. Tenemos un poquito de información. Pero pues vámonos a eso, ¿no? Es cuando decimos, podemos combinar o alternar terapias en lesiones de caries incipientes o en lesiones de caries a veces es cuando nos entra la salud, una lesión cavitada, ¿la atiendo o no la atiendo? Ya valorando radiográficamente con el paciente, pues si teníamos una lesión, pues ahí un poquito extensa, vamos a trabajar bajo aislamiento absoluto, terminamos de eliminar todo el tejido, podemos auxiliarnos sí de detector de caries, en algunas situaciones es muy eficaz, principalmente cuando no tienes como esa habilidad de diagnosticar dentinas escleróticas que están pigmentadas y tenemos la duda a veces, ¿no? Principalmente cuando vamos egresando, que nos enseñan a veces a dejar la cavidad blanca, blanca completamente, hasta que a veces incluso me tocó con algunos alumnos y que los maestros ya un poquito de antaño que le decían, no le duele, no nada, pero mándalo a endodoncia. Pero espérame, ¿por qué? Porque un tratamiento de endodoncia hay que saber diferenciar la química de los tejidos. Cuando hay una dentina esclerótica, y es una dentina que se está reparando, que está haciendo una protección dentinopulpar, y eliminar únicamente lo que el paciente, lo que se requiere para seguir conservando la vitalidad de ese diente. Entonces, pues nos puede ayudar como auxiliar en la parte de nuestra terapéutica, ¿no? Vienen también después los protocolos de sellado dentinario inmediato, para posteriormente empezar a estratificar nuestras masas y dejar restauraciones que sean pues con correcta apariencia óptica, tanto para nosotros, para nuestros casos, como para la parte del paciente, ¿no? Entonces, ir tomando una nueva iniciativa en la parte de saber identificar las lesiones de caries y saber cuándo abordarlas y no cavitar únicamente por cavitar un diente. Como resumen en esa parte, pues yo lo diría que lo primero que tendríamos que hacer sería el control del enfermero, ¿sale? Posteriormente, la máxima preservación de tejido sano, hacer sellados cavitarios, hacer un refuerzo estructural adhesivo, una reconexión adhesiva de paredes. Si hacemos protocolos adhesivos, tenemos que conectar las paredes opuestas que tenemos en los dientes. Si no, les digo que esos baches parecen amalgamas blancas porque están ahí retenidas mecánicamente, pero no hay una reconexión adhesiva. Y es cuando los dientes tienden a esas fracturas, se fractura más que nada el diente, la restauración a veces la ves ahí intacta, pero ya la deflexión cuspidea se perdió. Y cuando tenemos que hacer eso, pues tenemos que hacer reconstrucciones superficiales, hacer nuestro análisis estructural correctamente para que podamos tener, pues, pues una correcta filosofía de ser conservadores en nuestra terapéutica del día a día. No,
Hablamos de adhesión. Si vamos a hablar de protocolos adhesivos, pues tenemos que darle honor a quien honor merece, el doctor Michael Bonocor, que fue pues el padre de la odontología adhesiva. Él que se empezó a investigar un poquito sobre los protocolos adhesivos. Yo creo que hablar de adhesión es un tema muy extenso, vamos a hablarlo muy superficial, pero es cuando decimos, "Doc, ¿qué sistema adhesivo usamos y por qué y cuándo lo usamos, ¿no? Porque normalmente, les digo, nos casamos con una casa comercial o de repente usamos el que está de moda, el que ya vimos que se hizo viral y lo usamos, pero hay que saber cuándo y para qué. Para eso, pues tenemos que entender pues, qué es la adhesión. Y la adhesión, pues vamos a verlo desde un término, una definición en química, que es la unión íntima que sucede entre dos superficies de diferente naturaleza química. En nuestro caso tenemos esmalte, dentinas y dentinas superficiales, dentinas profundas, dentinas escleróticas, a nuestro material que sería nuestro compósito, nuestra resina. Y nuestro adhesivo pues va a ser el medio de unión entre esas dos superficies. Entre un adhesivo y una resina son de la misma especie, son polímeros, cambia y ahí hablamos sobre un término que es la cohesión, ¿no? Que son la unión química de dos materiales, pero de la misma naturaleza. Entonces, lo más crítico es adherirnos a nuestro sustrato, esmalte, dentina, saber cómo vamos a ocupar nuestros protocolos adhesivos y qué nos va a facilitar para eso. Si vamos a hacer odontología adhesiva, sí es obligatorio el aislamiento, o sea, está muy en controversia, pero yo creo que es eh, la facilidad de observar nuestros tejidos, el control de los fluidos, el control de los materiales que no caigan en cavidad bucal, el que tus materiales no sufran hidrólisis por la contaminación con la saliva. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar todos estos protocolos adhesivos. Les digo, a veces lo digo, a veces como de broma, pero muy golpeado, ¿no? Que si no nos gusta hacer aislamientos o simplemente se nos dificulta, pues dedícate a hacer limpiezas o blanqueamientos. No para eso vas a hacer todo con aislamiento, pero sí si vas a dedicarte a una odontología plenamente adhesiva, pues va a ser una herramienta muy fundamental para que tus protocolos sean exitosos. Si hablamos de la clasificación de los adhesivos, pues hablábamos de una clasificación antigua que se manejaba por generaciones, de la primera a la sexta, pero pues actualmente no llegamos al depósito y me das un adhesivo de primera generación, porque lo van a encontrar, ¿no? De acuerdo a los estándares actuales, pues esto ya no se emplea por generaciones, sino se emplean por la aplicación. Adhesivos a tres pasos en el que tengamos que tener un grabado de nuestra dentina, un primer que va a imprimir correctamente, que va a ser hidrofóbico, digo hidrofílico, perdón, va a tener afinidad a la humedad, y un adhesivo que va a ser hidrofóbico. A otros dos pasos en el que vamos a hacer un grabado de nuestra dentina y vamos a tener en una sola botella un primer y un adhesivo. Igualmente a dos pasos en el que nuestro primer va a contener un monómero ácido que nos va a condicionar o nos va a grabar nuestra dentina, igual va a ser hidrofílico y vamos a tener un adhesivo hidrofóbico, ¿no? O a un solo paso que viene todo en uno, ¿no? Ahí tenemos ahí muchos de los adhesivos universales que ya no necesitamos acondicionar, pero estamos dándonos cuenta que es un primer que es hidrofílico, un adhesivo que es hidrofóbico, es mezclar agua y aceite, entonces es un poquito controversial. Yo siempre les pongo a veces a los chicos porque me dicen, Doc, ¿y cuál es mejor? Y pongo de ejemplo normalmente a las mujeres. Por ejemplo, usted, doctora, ¿cuántos productos para el caballo usa? Sí, pues muchos, yo muchos. ¿Por qué no usa de los que vienen en un solo shampoo? Ah, es que no funcionan igual. O sea, creo que depende como cada caso, ¿no? Lo que te refieres. Eh, Sí. pero fíjese, usted acaba de decir algo bien claro, no funcionan igual. ¿Por qué nuestros adhesivos sí lo hacemos? ¿No? Ahora, los hombres, ¿con qué nos bañamos? Agarramos el jabón sote y es para la cabeza, el cuerpo y para todo. Somos personas más simples. Soluciones complejas, aplicaciones complejas. Soluciones simples, para los hombres podemos usar esto. Pero como dice usted, va a depender cada caso. Una adhesión esmalte, no necesitamos que tengamos un potencial adhesivo mayor. Un adhesivo universal nos puede funcionar. Tampoco hay que satanizarlos. ¿Por qué? Bien lo dijo, hay que individualizar cada caso y saber en qué caso vamos a usar nuestros adhesivos, ¿no? ¿Cuáles tenemos normalmente? De acuerdo a los tres pasos, un Gold Standard, Optibone FL, tenemos este de 3M, no lo he visto yo en el mercado. Este es el que me causa a veces un poquito de conflicto, que es a dos pasos, que tiene un primer y un adhesivo.
Pero si se dan cuenta, cuando compran su kit de 3M, únicamente viene este. Entonces nos los están dando incompleto, ¿no? Porque no estamos haciendo esa correcta aplicación del adhesivo. Otro gold estándar, Clear Bond Easy Bond, que es un primer ácido fílico con su monómero que es el MDP y un adhesivo, ¿no? Un adhesivo a un solo paso, tenemos el Scotch Bond de 3M o el OptiBond Universal, que son a una sola aplicación. Les digo, yo no los satanizo tanto porque sí llego a ocupar adhesivos universales, pero secciono e individualizo en qué caso lo voy a usar. Los que han usado OptiBond FL, se dan cuenta que la carga es muy marcada y son adhesivos muy gruesos. Entonces, una cavidad muy superficial y quieres colocar ese adhesivo, con el mismo adhesivo la vas a terminar de obturar. Entonces tienes que buscar alternativas a lo que vayas a realizar. Dentro de los adhesivos universales, pues también hay que tener pues un estándar, ¿no? O sea, saber qué adhesivos han sido testeados y qué adhesivos nos han dado pues, buenos resultados dentro de las casas comerciales que tenemos, porque digo, de repente nos llegan casos ahí con los alumnos de que se compran y se compran el más económico, porque pues a veces la economía de estudiantes sabemos que no nos da para más. Pero os digo, tienen alternativas. ¿Quieren usar uno universal? Usen uno que haya sido testeado, que tenga significancia clínica. Pero vamos a entrar un poquito, sin meternos tanto a protocolos adhesivos, un poquito a la parte de los factores que van a influir para que una restauración sea exitosa. Una, hablamos sobre el análisis estructural. El diseño de la preparación a restaurar va a influir mucho. Acuérdense que tenemos pues nuestra conformación cavitaria y eso va a influir sobre cómo nuestra restauración pues tenga esa durabilidad en boca. La adhesión, ¿a qué sustrato nos vamos a estar adhiriendo? Si es un sustrato de alta adhesión, un sustrato alto, un sustrato bajo, adhesión al material restaurador, ya sea que hagas una restauración directa o indirecta. La bioquímica de los tejidos. No es lo mismo un diente tratado endodonticamente que ya sufrió por irrigantes, por quelantes, o un diente que ya le vas a cambiar una restauración con amalgama que tenemos dentinas escleróticas muy marcadas y que es difícil adherirnos sobre esas superficies, ¿no? O una carie superficial, que sabemos que pues nuestro protocolo de adhesión va a ser muy simple porque no vamos a tener mayor problema. Factor C, la conformación cavitaria, tenemos que saber a cuántas paredes nos vamos a estar adhiriendo. Bien diríamos que una restauración clase 1, una cavidad oclusal, es la más sencilla, pero es la que mayor cantidad de paredes tiene. Tenemos 5 paredes a las cuales nos vamos a adherir y la competencia adhesiva pues va a ser mayor, ¿no? Tenemos vestibular, lingual, mesial, distal y nuestro piso pulpar. Entonces, ese factor C pues nos va a ayudar a que nuestra contracción de nuestra resina pues tenga esa competencia adhesiva y empecemos a tener ahí fallas. Factor B, factor de contracción volumétrica. A mayor volumen, mayor contracción en nuestros composites. Sabemos que tenemos que hacer incrementos no mayores a 2 milímetros. A pesar de que tengamos resinas Bulk que nos permitan hacer incrementos de 4 milímetros, se va a combinar con un factor C. Vas a tener una competencia adhesiva en tus paredes y al final de cuentas pues, va a ser lo mismo que estés ocupando una resina convencional. Entonces tienes que considerar tu factor C y tu factor B cuando hacemos resinas directas, ¿no? No hacer incrementos tan grandes. Que hagamos una correcta Aunque sea, conexión a esto. aunque sea bulk, hay que hacer incrementos pequeños, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no tienen que ser mayores a 2 milímetros de profundidad. Te dice el fabricante que puedes hacer hasta incluso de 4 milímetros, pero yo creo que ahí influyen otra de las cosas que es la fotoactivación, ¿no? Si tienes una lámpara que no tiene los parámetros específicos para fotopolimerizar a esa profundidad, pues vas a dejar resinas crudas que no van a estar completamente fotoactivadas. Tu morfología oclusal y tu función, yo creo que es uno de los principales factores porque nos pasa eso, ¿no? Que dejas una anatomía bien bonita, le quitas el dique al paciente que ocluya y la dejas plana nuevamente y ahí te queda la cruz en la cavidad, en la cara oclusal. Entonces tenemos que analizar su análisis oclusal del paciente previo a empezar a hacer una cavidad con un papel de articular y saber dónde tiene los puntos prematuros o dónde tiene sus interferencias para saber cómo vamos a ajustar esa restauración y qué anatomía le vamos a dar. Me queda Doc la resina cruda que nos queda en el fondo. ¿Qué pasa con esa resina? Pues no está completamente fotoactivada, entonces no va a haber una conexión adhesiva. Si no hay una conexión adhesiva,
esa resina va a endurecer, pero no va a tener todas sus propiedades físicas y químicas que nos debería de dar. Y es una resina que no va a tener una conexión adhesiva a tu cavidad. ¿Y en qué se va a ver reflejado? En dolor. O sea, eso es lo principal. Y que el paciente te dice, doc, no me duele cuando tomo algo frío, algo caliente, no molesta, pero muerdo y ahí siento esa punzada. ¿Por qué? Porque la parte más profunda no está polimerizada. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber presencia de aire. Y ese aire, pues tanto incluso cuando colocamos los adhesivos se puede llegar a generar y se va a ver reflejada en los túbulos dentinarios, ¿no? Lo que conocemos como teoría hidrodinámica de Bramstrom, que nos va a ayudar, bueno, que nos va a perjudicar en nuestros protocolos adhesivos. Y pues le digo, ¿en qué se va a manifestar en el paciente? En dolor. O sea, es por lo que el paciente va a regresar. Ok, Va a depender mucho también si hacemos una técnica directa, indirecta o semidirecta. La selección de masas cuando estratificamos y sobre todo algo que no hacemos con nuestros pacientes, el pulido y mantenimiento. Si abrillantamos nuestra restauración, nos aventamos ahí puliendo bien nuestras preparaciones, pero no les damos ese mantenimiento periódico. A veces el paciente, por otras causas también, termina su tratamiento, se va y no lo vuelves a ver, pero hay que tener esa constancia o ese seguimiento de pues, cada 6 meses mandarles un mensajito, programarlos para su limpieza y darles mantenimiento a nuestras restauraciones, ¿no? Para que sigan teniendo ese éxito en cavidad bucal. Y cuando hablo sobre si hacemos una técnica directa, indirecta o semidirecta, me voy mucho a este artículo del doctor Birbieshi, que ya es viejito, es de 1998, y nos habla sobre el grado de contracción que sufren nuestras restauraciones. Un grado de contracción en una técnica directa de 55 a 65% al inicio de la fotoactivación. Entonces es muchísima contracción que tenemos de nuestro composite. Posterior a eso, a ese tiempo del fotopolimerizado, sigue teniendo una contracción nuestra resina, sigue teniendo esa contracción y se va a manifestar pues en grietas o fisuras en nuestro esmalte o en nuestra dentina, que nos va a dar una mayor estabilidad, pues una restauración indirecta. ¿Por qué? Porque ya va a estar completamente polimerizado nuestro composite y el único área de tensión va a ser nuestra unión de cemento, nuestra unión de resina con la cual vamos a adherirnos, ¿no? Entonces es donde se va a ver manifestado, pero va a tener pues mayor estabilidad en la parte de trabajar ese principal problema que tenemos con las resinas, ¿no? Eh, la contracción, que es el principal problema. Entonces, una cavidad, tenemos que considerar las paredes y que sería nuestro factor C y los incrementos que realicemos. Un factor V, que sería nuestro factor de contracción volumétrica. Entonces, yo les digo, no porque sea bulk, quieran llenar la cavidad y en una sola intención, esa famosa técnica de estampado, ¿no? Que tomas una guía, llenas hasta el tope de tu resina, la colocas, la estampas y polimerizas. Se verá muy bonita oclusalmente, pero estructuralmente, les digo, desde 1998 se tiene descrito ya esto de qué es lo que puede pasar con la contracción. Entonces sí hay que tener cuidado con esa parte. Y es lo que nos encontramos cuando llegamos a la consulta que les digo que parecen baches. Estas imágenes me las compartió un amigo, el doctor Andrés Castro, es de allá de Culiacán. Lo conocí en un curso y le digo, oye, me gustaron tus imágenes porque las subió y digo, hay que darle también crédito al doc. Pero esto es lo que nos llega a presentar, estas grietas o estos gaps que tenemos. Y es cuando les digo, es una restauración, no es un diente restaurado, es un diente que si la restauración está ahí es porque tiene una retención mecánica, pero no una retención adhesiva. Por la vibración de la pieza y las rotaciones que da, a veces esa restauración estamos retirando y sale volando. ¿A cuántos no nos ha tocado que estamos quitando la restauración y sale volando? ¿Por qué? Porque tenemos estas fallas adhesivas, estas fallas de conexión, este grado de contracción volumétrica, no tenemos la anatomía oclusal, todos los factores de los cuales hablamos en eso, pues nos van a llevar a esto, al fracaso de las restauraciones o ya de plano, pues que no es que digas el paciente tiene 10 años con las restauraciones, pero no llegan tan fácilmente a ese grado, ¿no? Pero es lo que nos encontramos en la consulta del día a día y dicen, "Pues es que me las pusieron hace 6 meses y te das cuenta que el grado de contracción, que la anatomía, el pulido, o sea, todo en eso pues fracasó. Entonces cuando buscamos hacer una reconexión adhesiva, pues tratamos de que nuestros gaps no se observen, que tengamos una correcta apariencia óptica
y que esas restauraciones estén pulidas y que posterior a eso sigamos con ese mantenimiento. ¿Cómo le Dentro de lo que mantenimiento a mi paciente? ¿Cómo le doy el mantenimiento a una resina a mi paciente cada que venga? volver a pulir, o sea, volver a hacer tu protocolo de pulido, o Ok. sea, siguiendo tu mnemotecnia de rapa, recortamos, alisamos, pulimos y abrillantamos, ¿no? Al ser un polímero, pues va a tener esa parte de la abrasión y se van a pigmentar, entonces tenemos que pasarle nuevamente unas copas, un disco y abrillantar nuestra superficie para que tengamos esa correcta apariencia óptica, porque si no, se empieza a erosionar por la matriz de relleno que tienen las resinas, pues van a haber superficies que se van a exponer, van a ser más rugosas y pues se van a pigmentar. Entonces tenemos que estarlas puliendo y darles ese mantenimiento. Le digo, nos llegan los casos de amalgama monstruos, ¿no? En la que tenemos principalmente, decimos, la amalgama dura muchos años. La amalgama se puede quedar ahí si usted gusta 100 años. Lo que no va a aguantar esas fuerzas va a ser pues el diente es el que se va a ver afectado, ¿no? Sabemos que no son tóxicas, tenemos que tener 600 amalgamas en boca como para que empiecen a generar un grado de toxicidad, pero sí el problema que nos vamos a encontrar va a ser a la superficie estructural de nuestro diente. Entonces, siempre aislamiento, eliminamos, incluso un extra que agregamos a nuestros protocolos es el arenado de las superficies para limpiar correctamente nuestros sustratos, ¿no? Colocar pues correctamente una banda Toffelmir, una Unimatrix, unas bandas Garrison para poder tener pues bien este sellado en la parte cervical y el paciente no diga paso el hilo y ahí se me atora, ¿no? Tenemos que tener un buen sellado en nuestra porción cervical para posteriormente pues poder estratificar y darle pues una correcta apariencia a ese paciente y que ese diente pues siga teniendo una dureza en boca, digo una durabilidad en boca pues muchísimo más tiempo, ¿no? Yo Está muy ahí decidí no hacer algo indirecto, preferí hacer algo directo, ¿no? Entonces, cuando decido a veces hacer algo directo o algo indirecto, algo que a mí me marca mucho para hacer algo directo o indirecto son cuatro cosas. Una, la profundidad de tus cavidades, la altura de tus cúspides o el grosor cuspide y la presencia de cracks. Si hay cracks que se limitan únicamente a esmalte, puedo hacer una restauración directa sin tanto show y si mi estructura remanente es confiable. Pero si ya tengo una cúspide muy lesionada, pero sobre todo cracks que se van hasta dentina, prefiero hacer una reconstrucción, una biobase y hacer algo indirecto, porque normalmente sí me dicen, no, ¿cuándo haces algo directo o algo indirecto? Son esos cuatro factores que yo considero para poder tomar la decisión, ¿no? Y está pues les digo, muy- pasamos de ¿Usas, esto a esto. usas ¿Perdón? pigmentos? ¿Usas pigmentos? Sí, 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 sí. Los pigmentos no tanto los uso para darles esa apariencia de caries que todos pensamos, lo ocupo más para darles profundidad. Si se ven, pues las fotos son macro, entonces se van a ver un poquito más marcados, pero yo las ocupo más para darles profundidad y las ocupo en la parte de la dentina, para que no se vean tan llamativos, porque sí, o sea, va a depender de cada gusto, yo las hago para darles más profundidad, porque ya es un paciente, si se dan cuenta, un poquito ya adulto, ya tiene recesiones, ya tiene algunas restauraciones extensas, algunas lesiones en forma de cúpula por su oclusión, entonces, si yo dejo, me hacía burla una amiga cuando empezaba con la parte de las resinas, me dice, es que parecen conchas, ¿no? Porque quedan todas blancas con la parte superficial. Fue cuando dije, sí, les tengo que meter pigmentos para que se vea esa profundidad de la anatomía, no para que se vea que tiene caries, pero sí para darle cierto grado de profundidad a la restauración Y naturalidad, ¿no? y naturalidad. Cuando hablamos precisamente sobre esa parte de nuestros protocolos adhesivos, hay un artículo que a mí me gustó mucho cuando lo leí, del doctor Hayashi, donde empiezan a exponer cómo es que se forman esos gaps o esas grietas y hacen esta comparativa entre el adhesivo de Palpic, el Scotch Bond de 3M, lo hacen con Optibond, pero el XTR no lo encontré, la verdad, no encontré la imagen, la verdad es que sí, sí me saqué de una y nada más dije, pero bueno, lo hacen con Optibond y con EasyBond. Entonces, en ese estudio analizan en una cavidad cómo es que está nuestro composite y cómo empieza a interactuar el grado de contracción después de ser aplicada la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos con el primer ejemplo del de Palific. Si no hay polimerización, estemos con una correcta adaptación a nuestra cavidad. A los 10 segundos de la polimerización,
seguimos teniendo buena estabilidad de nuestro composite. A los 20 segundos se empiezan a marcar ya estas flechas donde nos empiezan a marcar la presencia de gaps, ya hay desprendimientos, ya nuestra resina por la contracción se empezó a desprender de nuestro sustrato. Al minuto se observan más, a los 3 minutos pues tenemos completamente nuestro piso sin adhesión, ya no está adherido. A los 5 minutos se observa más evidente y pues a los 10 minutos ya se ve completamente el desacople de esa restauración. Les digo, ¿en qué se va a resumir? En dolor, ¿no? Porque va a haber presencia de aire en esta zona y al momento de morder es cuando el paciente refiere que le duele. Nos pasamos a la parte con 3M de Scotch Bond, lo mismo, empezamos a tener gaps, son más evidentes incluso todavía, cómo se observa, y pues vean el espacio que se llegó a formar entre la resina y el diente. Cuando pasamos a la parte de los Gold estándar, que es el Easy Bond y el Optibond, pues no tenemos esos gaps, o sea, no se llegan a formar, pero sí se llegan a formar en las otras flechas, que es a nivel de esmalte, fisuras o agrietamientos, porque el grado de contracción es mucho que nuestro punto de flexión de nuestras paredes se empieza a vencer, ¿no? Entonces, sabemos que no vamos a tener desprendimientos, pero también hay que tener nuestro análisis estructural para que ese diente no tenga una tendencia a una fractura, ¿no? Y es cuando decimos, son adhesivos que están testeados, que tienen una evidencia clínica significativa, entonces sí son más caros, pero sabemos que nos van a dar mejores resultados. Entonces hay que empezar a cambiar o a invertirle un poquito a los adhesivos. Cuando ocurre eso y que dicen, falló mi protocolo adhesivo, ¿qué fue lo que pasó? El principal mecanismo de degradación de la interfaz adhesiva es la hidrólisis. Puede ser por la humedad interna de la dentina o por la humedad externa de la saliva. Y nos vamos a encontrar situaciones como estas, que se ve la transición entre la restauración y el diente. ¿Por qué? Porque nuestro adhesivo, que nuestro medio de unión entre nuestro material restaurador y nuestro sustrato, pues ya empezó a tener esa hidrólisis. Luego, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Todos los adhesivos se van a hidrolizar, eso no hay duda. El problema, o sería la pregunta, ¿cuál se va a hidrolizar más rápido? ¿No? Y en los estudios, pues nos marca que pues, los adhesivos universales tienen esa particularidad, que se van a hidrolizar muchísimo más rápido. Para tener una correcta polimerización tanto de una resina como un adhesivo, pues tendríamos que tener 4 características: luz, presión, calor y que no haya oxígeno para tener una correcta polimerización. La realidad es que trabajamos sobre medios húmedos. Entonces, nuestra meta únicamente sería obtener una interfaz adhesiva poderosa y preservarla el mayor tiempo posible. Si eso fracasa, seguimos teniendo diente. ¿Qué volvemos a hacer? Pues volvemos a hacer un protocolo adhesivo. Tenemos una falla reparable en todo su estructura. Hablando un poquito nada más como conclusiones o indicaciones que nos da el doctor Van Farmirve, el esmalte pues debe de ser grabado sí o sí para adherirnos. La absorción de agua y la degeneración hidrolítica es el principal mecanismo de degradación de los adhesivos. Un primer con 10 MDP es un buen descontaminante de superficies. Para eso, pues ya no ocuparíamos la clorexidina. Entonces sería lo ideal usar un primer acondicionante y un adhesivo grueso. Por separado es preferible. Y es cuando ya vienen las técnicas de sellado dentinal inmediato, de resin coating, de cómo optimizar tus protocolos adhesivos, cómo engrosar esa capa de adhesivo para que tengamos un buen sellado hidrofóbico y pues nuestra interfase adhesiva pues sea fuerte, ¿no? Y conclusiones en esa parte de adhesión: seguir las indicaciones y consensos que la literatura y la comunidad científica nos han entregado en los últimos 30 años y usar las indicaciones del fabricante como referencia, porque les digo, el fabricante pues va a querer que te cases con su fresa, su adhesivo, su ácido grabador, su resina, su lámpara, y te das cuenta que no todo pues, es de color de rosa, de esa marca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor indicación? Hacer odontología basada en evidencia. ¿Y con qué? Pues con la literatura que tenemos en la parte adhesiva de los últimos 30 años, ¿no? Optibond y Clearfield son adhesivos que han sido testeados desde ese tiempo, 30, 29 años. Entonces, tenemos una importancia significativa en durabilidad. Cuando ya nos pasamos a la parte de la anatomía, de decir, oh,
¿por qué no me quedan mis restauraciones bonitas? A veces tenemos que considerar lo que es la bioemulación, que tenemos que considerar características morfológicas, fisiológicas, mecánicas y químicas del diente. No es lo mismo un esmalte, no es lo mismo la dentina, son tejidos que incluso en la predisposición son completamente diferentes, ¿no? Tenemos nuestra dentina, si un diente lo pelamos, vamos a tener esta dentina. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tejido más duro del cuerpo? El esmalte, ¿no? Sabemos. ¿Cuál sería el tejido más resistente del cuerpo? La dentina. La dentina va a resistir a agresiones químicas, a soportar toda la oclusión. Al esmalte lo ponemos y se fractura, pero nuestro tejido más resistente pues va a ser nuestra dentina y vean cómo está predispuesto en toda nuestra superficie para que tengamos esa anatomía. Entonces, desde que empecemos a estratificar en las zonas más profundas, tenemos que darle esa convexidad a nuestras dentinas para que soporten las cargas multiaxiales que tiene ese diente, para posteriormente el esmalte únicamente sea estratificar esos colores que nos hacen falta. Y para eso, pues al conocer la química de los tejidos, pues tener en cuenta pues los módulos de elasticidad y su resistencia máxima a la tensión. Una dentina la vamos a tener entre 12 y 14 gigapascales, un esmalte completamente tejidos diferentes, 80 gigapascales, ¿no? Entonces, cuando hablamos una resina, vemos que su módulo de elasticidad se va a asemejar mucho al tejido dentinario. Entonces van a ser buenos sustitutos dentinarios, ¿no? Si hablamos de restauraciones como un feldespato, se va a asemejar mucho al esmalte, un disilicato de igual forma. Entonces hay que conocer la química y la fisiología de los tejidos para saber la selección también de nuestros materiales a restaurar. Cuando ya nos vamos precisamente a resinas, tenemos muchas marcas en el mercado. Y como todo, es una carrera comercial. Quien más publicidad haga, pues es el que vas a decir, ah, pues es la mejor. ¿Cuál es mi indicación? Todas las resinas son buenas. Simplemente la cual se va a adecuar a tus necesidades. Tu gama de colores que vas a usar, la manipulación. Hay pacientes hay doctores que no les gusta que sean tan pegajosas. Hay algunos que son resinas que son muy duras. Entonces, ¿cuál es la que mejora, la que se acople a tus manos, la que tú ocupes? Y esas resinas, pues van a estar compuestas de una matriz inorgánica, de una matriz orgánica y de un agente de unión. Es un poquito de la química que tienen las resinas. Dentro de su matriz orgánica vamos a tener pues el bisfenol glicidil metacrilato, que es el bis-GMA, uretano dimetilmetacrilato, etilglicol dimetacrilato, triacilglicol dimetacrilato y metilmetacrilato, ¿no? Que son los componentes que normalmente tenemos, el bis-GMA, el UTMA, EFMA, TECMA y el MMA. Y todos estos pues nos van a ayudar a que tengamos un medio de conexión entre resinas. Una pregunta de los alumnos siempre es de, Doc, ¿puedo usar un adhesivo de esta casa comercial con una resina de esta casa comercial y combinar resinas? Sí, porque su matriz pues va a tener todos estos componentes. Entonces, si nos vamos a la química básica, se van a unir, pero lo que nos dice el fabricante es de no, tienes que usar lo mío. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas te va a vender su producto, ¿no? Pero sabemos que si conocemos la química de los tejidos y la química de los materiales, podemos a poderlos utilizar sin ningún inconveniente. Hay resinas que nos van a servir muchísimo mejor para las caras palatinas en dientes anteriores. Si queremos unas resinas de alta carga o sacarle brillo a las resinas, cada resina te va a dar cierta característica. Como consejo, no se compren kits, cómprenselas individuales para que las vayan probando y vean cuál se acopla mejor a sus necesidades. De repente me dicen, no, ¿y usted cuál usa? Yo estoy casado un poquito con las IPS Empress de Ivoclar, son las que yo uso, y uso únicamente tres tonos, A3 o A2 de dentina, A1 de esmalte y Bleach XL. Son los tres tonos que yo ocupo, entonces no compro kits, son los únicos tres. A veces llego a meter un esmalte en A3, pero es muy, muy esporádico. La mayoría de los tonos que ocupo dentinas A3 o A2, Bleach y A1. O sea, es como lo que yo uso en mi práctica del día a día, ¿no? Para eso, pues nuestras resinas también tienen fotoiniciadores y dentro de esos fotoiniciadores tenemos a las canforoquinonas, a la fenilpropandoína, al ibocerin, que es como su patente de Ivoclar, y a la leucorina.
cada fotoiniciador pues va a tener una longitud de onda o que va a reaccionar a una longitud de onda diferente. Entonces, uno de los éxitos o de los factores que van a predisponer al éxito de tus restauraciones es la fotoactivación. La mejor inversión que pueden hacer como estudiantes es una buena lámpara. Tampoco les voy a decir, cómprense una Valo, ¿verdad? Una Valo X ahí para que ya polimericen. Sí tiene todas esas características que nos va a dar un gold estándar en la polimerización, pero tenemos otras alternativas. Tenemos las Blue Phase que nos pueden ayudar correctamente a la polimerización, porque les digo, dejamos restauraciones o resinas sin fotoactivar al 100% y pues eso nos va a llevar al fracaso en un futuro de nuestras restauraciones. Es, doctor, tú nos dices que no nos casemos con una marca y tú usas todo de Ivoclar. Hasta No, bueno, para. este, esta es la foto de, ¿cómo se llama? De lo que ocupo para estratificar. Pero, Mm, por ejemplo, para hacer una elevación de margen, ah, eh, me gusta mucho usar Clearfield, APX. Para resinas anteriores, prefiero las Palific. padres esas. Para reconstrucciones posendodónticas que requiero una resina de alta carga, prefiero las de ENA. Forma, en lo personal, no me gusta tanto. No me gustó su manipulación. Sí las usé, pero le digo, la verdad es que no me gustó la manipulación. ¿Ena de qué Antes, marca es? ¿De qué casa? de Ultradent. ¿Ena? Mm, No, ok. la ENA, Nena es de HDI de Miserium. Ah, ok, ok. Ujú. La forma es de Ultradent, Mm, Clearfield es de Puraray sí. y las Palific, ¿no? Entonces, Palific es bonita, pero lo que siento con esa resina es que se desgasta muy rápido. Cuando hago mi protocolo de pulido, me llevo mucha resina. Entonces siento que se va. O sea, no me gustó como tal. O sea, sí lo patrocinaron mucho y como que tuvo su auge y dije, pues vamos a probarlas. Pero ya cuando las pasaba el protocolo de pulido, se me iba la resina. O sea, no tenía como que esa resistencia a la abrasión tan fácil y no me convenció. Entonces dije, si eso se va con el pulido, no quiero imaginar con la masticación ahí con el paciente. Sí, son muy Pero digo, estéticas. sí, sí. Perdón. Son muy estéticas. Ujú. Sí. Pero no, digo, no me convencieron tanto. Entonces, pues, mm, no me casé, pero sí es como que la gama de resinas que uso más para estratificación. Cuando hablamos sobre algo bien controversial también o que está muy de moda, la parte de las fibras de polietileno, las fibras de ribón. Aquí quiero como poner estos 6 puntos en los cuales usamos esas fibras de ribón o para qué nos sirven. Una, nos va a ayudar a la reducción de estrés. Eso va a ser importantísimo. A la deflexión de las fracturas, disminución de la microfiltración, aumento de la fuerza adhesiva, porque vienen preparadas químicamente ya adhesivamente para ser ocupadas adhesivamente, imita la dentina de manto y protege la capa híbrida. Lo del refuerzo estructural, se han dado cuenta en los nuevos estudios que no nos da un refuerzo estructural como se pensaría, ¿no? Que dices, es que si le pongo fibras, mi diente no se va a fracturar. No, nos va a ayudar únicamente esto, reducción de estrés, deflexión de las fracturas, disminución de la microfiltración, aumento de la fuerza adhesiva, nos va a imitar a la dentina de manto y nos va a proteger nuestra capa híbrida en nuestro adhesivo. Lo que sí tenemos es las resinas compuestas con fibras cortas, que es el EverX posterior. Ahí sí yo diría que sí sería un paso crítico al estratificar o al usar una resina en una cavidad profunda. ¿Por qué? Porque nos va a imitar a la dentina. Su módulo de flexibilidad y su módulo de resistencia de la compresión se van a asemejar demasiado a la dentina. Va a aumentar la tenacidad y, sobre todo, cuando cambiamos restauraciones de amalgamas o una restauración preexistente, va a prevenir la propagación de cracks. Entonces, esta sí o sí la uso en todas mis restauraciones posteriores, ¿no? Ese VerX posterior es la marca GC, para que no digan que nada más con una. Nada. No, y es cuando tenemos este tipo de casos. Restauraciones que llegan con amalgamas, que ya vemos que hay microfiltraciones, que tenemos que cambiarlas. Tratamos de ser desgastes muy selectivos, arenados de las superficies. Y para bien o para mal, son fracturas que se limitan únicamente a esmalte, no se van completamente a dentina, ¿no? Se quedan limitadas. Entonces ahí sí es donde ocupo EverX para poder
disminuir esa propagación de líneas de fractura. ¿Te lo pones solo en la base o también en las paredes, en todas partes? Solo en la base. Aquí ya me faltó la fotito nada más, pero después del arenado y todo, hacemos nuestro sellado dentina inmediato y posterior a eso hacemos una técnica completamente horizontal para hacer la compactación del Leverec y posterior a eso a restaurar. Es lo que le decían, los pigmentos los coloco en dentina únicamente como para darles profundidad, si no, sí se verían como si fueran conchas blancas Mm. y es para lo que yo ocupo los pigmentos, ¿no? Hay dos alternativas, están los IPS Colors de Ivoclar o yo ocupo los de HDI de Miserio y Ajá. nada más ocupo dos, el brown y el amarillo. Ahorita les voy a enseñar un paso a paso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los colores del diente y normalmente vamos a tener 5 colores en todos los dientes. Tenemos un colorímetro bien marcado, pero pues vamos a tener en predominancia el amarillo y el naranja que van a estar ubicados en dentina, blancos en ciertas situaciones de esmalte, en crestas, en aristas, en zonas con mayor saturación, un azul que nos va a dar cierta opalescencia del esmalte y un ámbar, ¿no? Que nos va a dar una opalescencia y contraopalescencia tanto en esmalte y en dentina. ¿Dónde ocupamos más esto? Pues cuando hacemos carillas anteriores, que es donde queremos resaltar completamente esa translucidez que nos dan los dientes. En posteriores, les digo, únicamente yo ocupo el amarillo y el ámbar para poder estratificar en las caras oclusales. De repente, algo que también batallo con mis alumnos es cuando me dicen, Doc, ¿qué técnica ocupamos para poner una resina, ¿no? Actualmente, pues conocemos esas técnicas descritas, que es una técnica bilaminar, una técnica seccional, una técnica de control de estrés, una técnica 3 pasos o 3 masas, y un wallpaper, ¿no? Que es completamente forrar nuestra parte interna con ribbon para evitar esa contracción. Todas esas técnicas lo que han buscado no es tanto la estratificación de las masas o darle la apariencia óptica, sino disminuir nuestro factor de contracción volumétrica en el acercado incremento de nuestra resina. Entonces, son diferentes alternativas, ¿no? Les digo, les voy a estar mostrando. De repente me encuentro este tipo de restauraciones y digo, hay que cambiarlas. Y la sorpresa fue que pues al momento de cambiar estas resinas, que les digo que parecen baches a veces porque están completamente lisas, sin anatomía, les digo, sobre todo en todos, pues protocolo de aislamiento. Pero lo curioso fue de que las quito y pues, todavía dejan a veces hasta restos de amalgamas y todo. Digo, si ya las están limpiando, pues limpienlas bien, o sea, porque dejan ese tipo de situaciones, son unas lesiones de tejidos dentinarios muy infectados todavía. Pero pues hasta cierto punto lo bonito es que no ha sufrido mayor estrés el diente en la parte de que sufra de cracks o que tengamos que eliminar más estructura, a diferencia de que si hubieran sido amalgamas, ¿no? Que nuestro diente iba a estar sometido a demasiado estrés y ahí sí hubiéramos tenido problemas. Y aquí es donde digo, hacemos el uso de nuestras herramientas, ¿no? Hacemos un empapelado con las fibras Ribón y posteriormente colocamos nuestro EverX para disminuir esa propagación de cracks y simular un poquito la dentina. Como es una zona de adhesión difícil, pues colocamos eso para proteger nuestra capa híbrida, colocamos tonos en dentina, empezamos a dar una preanatomía en una técnica seccional y ahí es donde empiezo a ocupar, bueno, se me cambiaron las imágenes, iba al inicio, pero era para enseñarles de cómo pues, nos queda un sustrato pues, no tan favorable para podernos adherir, ¿no? Entonces ahí es donde usamos pues ciertas herramientas y ahí es cuando uso las fibras Ribón, ¿no? Que hablamos que nos va a ayudar para proteger nuestra capa híbrida después de la aplicación de nuestros adhesivos. Y aquí cuando marco la preanatomía es donde coloco los stains Ah, únicamente ya. y posteriormente ya coloco mi anatomía oclusal, ¿no? Y al final, También se pues ya. pueden poner los stains en esmalte, ¿no? Sí, también se pueden, la verdad es que sí, pero lo que a mí me ha pasado al ponerlos en esmalte es que cuando ajusto la oclusión me los termino llevando. Mm, ujú. Entonces los dejo profundos y únicamente le digo lo que me da es esa profundidad al visualizar. Cuando tenemos restauraciones indirectas en resinas posteriores, también pues, lo que nos encontramos es esa falla adhesiva, esa reconexión adhesiva de paredes no existe. Entonces, las vamos retirando. Tenemos ionómeros. Otra de las cosas es que yo creo que también ya han hablado un poquito en su canal sobre los sellados dentinarios y la parte de usar bases cavitarias que no siempre nos funcionan, ¿no? Un potencial de adhesión que tiene nuestro ionómero apenas es de 5 megapascales, que incluso
ya empezó a sufrir hidrólisis y vean cómo ya hay un desprendimiento de ese ionómero, entonces no nos sirve de nada. Al momento de empezarlo a retirar, salió volando con la rotación de la fresa, limpiamos y preferimos hacer nuestros protocolos adhesivos convencionales sí, con resina, ¿no? En este caso, hacer una biobase para que tengamos correctamente nuestra preparación. Y ahí es cuando les digo, ok, la hago de forma indirecta. Al momento de colocarla de forma indirecta, llega el paciente, retiramos el provisional, tratamos de seguir conservando nuestro periodonto intacto, no tocarlo, para que cuando aislemos podemos cementar la restauración y tener una correcta apariencia, ¿no? Entonces, otra de las cosas, cuando yo hago resinas posteriores así indirectas, la verdad es porque es cuando tengo un poquito de saturación de trabajo, entonces prefiero dejar la cavidad, dejar mi biobase, dejar curaciones y tomar mi impresión y decirle, lo veo en otra cita, porque sé que me voy a tardar hora y media, 2 horas en ese paciente Sí. y a veces pues decidimos tomar esa alternativa. Y bueno, para terminar en una situación como de un paso por paso, nos llega el paciente y yo lo que hago, ¿no? Hacemos análisis estructural, retiramos únicamente la restauración preexistente, limitándonos a esmaltes sin ser tan invasivos. Hacemos nuestra reconstrucción primeramente con nuestro protocolo adhesivo, sellado de tintero inmediato y EverX. Y aquí es donde empezamos a dar una preanatomía, ¿no? Y esa preanatomía la doy con un tono en dentina. Sabemos que hay esmaltes, bodies y dentinas. Entonces yo ocupo un tono en A2 y hacemos una técnica de control de estrés para empezar a hacer nuestra estratificación. Una vez que tenemos eso, es donde yo coloco los stains para dar esa profundidad y ocupamos un stain marrón y es donde ocupo la resina, la BLXL de Ivoclar, que es para esmalte, que tiene dos, para esmalte y para dentina. Para esmalte ocupo y vean, empiezo a formar lo que son las aristas, donde son las zonas donde mayor saturación de esmalte tenemos en un diente. Formo la arista de acuerdo a cada cúspide, una cúspide vestibular, una mesiobucal, una distobucal, la cúspide palatina y empiezo a crear, darle esa forma, que es donde tenemos mayor saturación, nuestras crestas y una cúspide distopalatina, ¿no? Y hasta ahí ya casi tengo formada la anatomía del diente, porque de repente compactamos todo y queremos pasarle la espátula para marcar esa anatomía, no siempre nos funciona, ¿no? Una vez polimerizado, le digo, ya tenemos las crestas y ya tenemos casi la anatomía lista. Y en estas vertientes internas rellenamos únicamente con esmalte A1. Es lo que yo ocupo, un esmalte A1, rellenamos y volvemos a marcar surcos secundarios en esa zona. Y ahí cuando ya polimerizamos podemos agregar un stain amarillo o honey de acuerdo a la marca que te va a dar. Y pues vamos a tener ya la correcta apariencia de nuestro diente, ¿no? Que a veces los primeros molares superiores son los difíciles en modelar. Y pues pasamos de una situación, una superficie lisa, a estratificar y dejar un poquito más armonioso ese diente. Y es lo que yo les digo, yo nada más ocupo tres masas, tonos en dentina, ya sea A2 dentina o A3, un bleach para marcar las aristas y las crestas, y un tono A1 únicamente para rellenar. Son los tres tonos. Entonces, yo no ocupo comprarme un kit de 20 tonos, que venga un tono que nunca voy a usar. Y si es un tono más oscuro, pues prefiero complementarlo con los stains. Había un doc que una vez tomé un curso y él la parte de las aristas las dejaba igual con A1, pero ocupaba el stain bleach, o sea, el blanco completamente, y lo caracterizaba con eso. Pero ¿cuál era el problema? Pues que es una superficie oclusal en la zona posterior, entonces una fluida no va a tener la misma resistencia a una resina en masa, y ahí ya como que ya no compartí tanto. Digo, pues, si tenemos tonos en resina bleach que nos pueden dar estas características, pues son las que yo voy a usar, ¿no? Entonces, eso es en general como estratificamos las resinas. Yo creo que no es un tema tan complejo, lo complejo es practicar el modelar la anatomía. Si lo haces en cera, lo haces en resina, lo haces en porcelana, pero siempre y cuando conociendo y practicando.
La doctora, por ejemplo, Vasnia Nizama, me encanta su técnica porque los enseña a dibujar primero, les enseña a dibujar correctamente la cara oclusal, después les enseña la parte del encerado y al final lo haces en resina y tienes todo ese seguimiento bonito de cómo dar una anatomía oclusal, ¿no? Específica. Entonces, pues es lo que yo les puedo compartir el día de hoy, doctora, sobre los casos que tenemos y pues no sé si tengan alguna duda respecto a lo que hablamos. Igual que nos dejen sus dudas, preguntas aquí en la cajita de videos, aquí en la cajita de comentarios del video. Te agradezco mucho, doctor Raúl, por venir a platicarnos, pues, de tu experiencia, de lo que haces día a día para mejorar nuestro día a día de lo que es estratificación de resinas posteriores. Muchas gracias. No, por nada, doctora. Y bueno, pues ahí estamos en Instagram por si nos gustan seguir en algún momento. Estamos abiertos. La verdad es que sí, de repente llegan a escribir de alguna duda. Oiga, doc, es que mi resina se me cae a cada rato, el paciente llega con dolor. Con todo gusto aclaramos si hay alguna duda en su momento. Ahí está el buzón de mensajes, nos pues estamos a contestar. A veces andamos trabajando, pero ya en la noche pues estamos un rato metidos en el celular ahí contestando, ¿no? Y pues... Y que te sigan en Instagram. Subes, así como los casos clínicos que vieron aquí en la plática, en la charla del doctor, así sube sus fotografías y sus casos clínicos del día a día. Está muy interesante su cuenta para que vayan ahorita y lo sigan. Pues muchas gracias, doctora, por la invitación. No, gracias por venir aquí a Odontoblog. Si quieren, también derivarte a un paciente en la zona de Toluca y tienes tu consultorio, ¿verdad? Sí, yo estoy ubicado en la zona de CEU, aquí en Toluca, sobre la avenida Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, el día que tengan alguna duda o quieran referirnos a algún paciente, pues estamos también para servirles. Súper bien. Ahí también síganlo. Ahí también en tu Instagram viene tu dirección del consultorio, me parece, ¿no? Sí, sí, aquí está el número de la clínica para agendar citas, la dirección, y pues también tenemos la parte de trabajar con los especialistas. Normalmente los que están de planta es el endodoncista, el periodoncista y la odontopediatra. Ellos los tenemos aquí a pie de cañón para lo que se ocupe. Entonces, contamos con los servicios. Sí, o si son pacientes, están viendo este video y quieren unas resinas así de bonitas, pues también pueden hacer cita con el doctor Raúl Ramírez. Si son odontólogos, alguna duda, también pueden contactarlo. Y pues mil gracias por venir un ratito aquí a Odontoblog a compartir todo tu conocimiento, doc. Gracias. Muchas gracias, doctora. Te mando un abrazo hasta Toluca. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dejen su like. También suscríbanse aquí al canal de Odontoblog y nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias.